Buenos días, amados amigos, hermanos. Qué alegría es volvernos a encontrar y dar reinicio a la escuela bíblica. El año pasado, 2020, estuvimos estudiando el tema de la salvación y la mayor parte del año la gracia inagotable, y todavía estamos en la gracia. Y todavía nos faltan unas 4 semanas para terminar con un cierre que esperamos que sea muy enriquecedor para todos ustedes, para todos nosotros. Entonces, nosotros hemos ido estudiando la declaración de fe, que es lo que estamos estudiando, y vamos en orden anterior, como dije, la salvación. Ahorita ya terminando el tema de la gracia, del alcance de la gracia de Dios. Luego seguirá el estudio del reino de Dios, un tema muy interesante, muy oportuno para estudiar en estos tiempos. Quiero recordar lo que está escrito en la declaración de fe, el numeral 9 que está escrito y que ustedes pueden acceder a través de la página web. El alcance de la gracia de Dios dice: creemos que Dios, en su misericordia infinita, expresa su gracia para con toda persona. Invita a todo aquel que invoca el nombre del Señor a recibir la salvación en Cristo Jesús. La obra de gracia en la vida de los redimidos es total, puesto que libera al creyente de todo dominio de Satanás, perdona sus pecados, transforma su carácter y posibilita su progreso hacia la madurez y santidad. En todo esto participa la gracia de Dios. Todos los verdaderos creyentes han de perseverar hasta el fin, ocupándose de su salvación con temor y temblor, y confiando en Dios, quien produce el deseo y la capacidad de cumplir su buena voluntad. Serán guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce salvación. La gracia de Dios se hace manifiesta en que fue Él quien nos escogió, nos conformó a la imagen de Cristo, nos justificó y nos glorificó. Y esto lo hemos estudiado desde el libro de Génesis hasta el último libro, hasta Apocalipsis. Podemos ver que la gracia de Dios se manifiesta desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y por todos los tiempos. Pero, sin embargo, esta gracia se concreta en la persona del Señor Jesucristo. Y es por eso que quiero leer, y en eso me voy a basar más que en una recapitulación, un aspecto, porque es muy grande, muy enorme la gracia de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo, voy a leer del 15 al 19. Del 15 al 18, Dice: Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Aquí lo estoy leyendo en NTV y luego también lo voy a leer en Reina Valera, porque es muy importante complementarlo aquí. En este caso me parece que es muy importante también leerlo como está escrito en Reina Valera. Aquí en NTV dice: Juan dio testimonio de él, refiriéndose al Señor Jesucristo, cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Una bendición. Aquí aparece gracia como una bendición inmerecida tras otra.
gracia sobre gracia, una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y miremos cómo está escrito en la versión Reina Valera. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La ley vino por Moisés. La ley fue dada. Y esta ley no es de despreciar. Esa ley fue la que nos condujo al Señor Jesucristo. Porque el hombre por sí mismo no fue capaz, no era capaz, y nosotros podríamos decir que tampoco seríamos capaces de cumplir con el mandato de la ley, con las cláusulas de la ley, con los estatutos de la ley. Pero Dios nos envió un Salvador por gracia, Jesucristo. Ese anunciado por Juan el Bautista, quien dijo: el que viene después de mí es antes que yo, porque Él es desde siempre, con el Padre, con el Espíritu Santo, desde el principio, no creado. Así lo anuncia desde un principio en el Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ese Verbo es la luz del mundo que venía a este mundo, a encarnarse, a hacerse hombre, nacido de una virgen, que creció sin mancha y sin pecado, y que fue a la cruz para salvar al pecador, para salvarte a ti y a mí, como un acto gratuito, como un acto de amor. Nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, con una naturaleza pecaminosa dominante en nuestras vidas. Y esta gracia es la expresión del amor de Dios. Esa gracia que es un paquete lleno de inmensos beneficios, donde el mismo paquete es gracia. Estábamos incapacitados, imposibilitados y condenados a muerte eterna, a separación eterna de Dios. Pero Dios envió a el Salvador, al Señor Jesucristo, lo envió por gracia, como un regalo, inmerecido. Nada tuvimos que hacer. Quiero leer una canción, la letra de una canción que dice, me gusta mucho, porque expresa ese regalo de salvación por gracia. Dice: es por la gracia de nuestro Dios lo que en Cristo tenemos hoy, una nueva vida en un nuevo corazón. Antes muertos en pecados, hoy vivos para Dios. Somos nuevas criaturas por su gracia y su amor. Nada tuvimos que hacer. La salvación es un regalo de Dios
que viéndonos caídos, en Cristo nos levantó un poderoso Salvador, que a la muerte en la cruz venció. Maravillosa es su gracia, maravilloso es su amor. Toda la gloria es de nuestro Dios y de su Hijo, nuestro Señor, pues en su gracia nos perdonó y nos salvó. No fue por obras, fue por fe, pues esto es don de Dios, es regalo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Allí lo dice prácticamente todo. Esta gracia de Dios, esa gracia que es desde siempre con Dios. Porque desde un principio Dios tenía su plan de creación y sabía también de antemano nuestra caída. Y Él proveyó un amoroso, un tierno, un poderoso, un grandioso Salvador. Por gracia no solamente somos salvos, por gracia el gran, poderoso, soberano Dios pensó en que tuviéramos una relación con Él, que fuéramos sus amigos. Esto también es don de Dios. Por gracia, Jesucristo fue a la cruz. Por gracia nos fue dado el Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuimos bautizados y fuimos adoptados como hijos de Dios. Por gracia somos conducidos, somos guiados a toda verdad. Por gracia no hemos quedado huérfanos. Por gracia se nos ha dado la palabra de Dios, la Biblia, donde reside la palabra de Dios, donde reside todo el consejo eterno de Dios. Por gracia esa palabra nos es revelada para que podamos entenderla, comprenderla y recibirla. Por gracia somos convencidos de pecado, de juicio y de justicia. Por gracia somos protegidos, somos defendidos del maligno. Por gracia residimos bajo las alas de misericordia. Por gracia somos santificados. Somos perfeccionados para que seamos como Él. Por gracia tenemos una fe y una esperanza que es inmarchitable. Una esperanza que no perece. Por gracia tenemos las más preciosas promesas, de la cual no seremos frustrados ni engañados, puesto que Él es, Dios es fiel y verdadero. La ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, como dice este versículo, la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo mismo cumplió la ley, la magnificó, la engrandeció y le dio su máxima, plena y mejor interpretación. Gracias al Señor Jesucristo, también, como dije ya, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, y esto por medio de la fe. Así que la gracia es esa expresión del amor,
de la fidelidad de Dios que se derrama sobre todo creyente, pero también se derrama sobre el impío, puesto que el incrédulo también recibe los beneficios de Dios. Solo que el que no confía en Dios no se hace beneficiario de lo máximo, del regalo más grande y necesario que contiene el amor, que contiene esa gracia de Dios, que es la salvación, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, la revelación del Dios eterno. Los hombres pueden disfrutar de muchos aspectos de la gracia de Dios. Aún los que no creen reciben del oxígeno, de la luz que vemos cada día, de la vida física, de la lluvia, de la creación, de cada criatura de la creación, de cada elemento de la creación. Pero una relación personal con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Cuando queremos ser beneficiarios de esa gracia sobre gracia, como dice aquí, que dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa plenitud es por medio del Señor Jesucristo. Cuando habla de plenitud, habla de todo, de la totalidad, de todas las cosas que Dios ha dispuesto para la humanidad. Dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque esa gracia es inagotable y no termina. No termina. Cuando recibimos a Cristo por medio de la fe, al Señor Jesús como Señor y Salvador, estamos disfrutando cada día de dádivas, de dones, de cosas, de revelación que se van añadiendo día tras día. Algo que me llama la atención de esta gracia inagotable y que estoy seguro que ustedes muchos han experimentado y que yo he experimentado en mi vida es ese amor tan grande del Señor que nos levanta una y otra vez. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando caemos, cuando tomamos un camino equivocado y Él vuelve y nos trae. Vuelve y nos levanta. Vuelve y nos da una nueva oportunidad. Nos sentimos los más afortunados de haber conocido a Cristo y de disfrutar esa gracia inagotable. Son nuevas cada mañana como las misericordias del Señor. Cuando nos sentimos solos, entonces Él se hace manifiesto. Cuando nos sentimos temerosos, con temor, Él se lleva todo temor. Cuando a veces parece no haber esperanza, Él se manifiesta. Por eso no podemos hacer otra cosa diferente a decir lo que un día dijo el apóstol Pedro. Cuando iba una gran multitud, creo que allí en Juan capítulo 6, siguiendo a Jesús, una gran multitud, una gran cantidad de personas. Algunos muy lejos desertaron.
no habían tenido la revelación de la gracia de Dios. Pero mirando hacia atrás, y Pedro muy pegado al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús les preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Pedro respondió, no, Señor, solo tú, tan solo tú, tienes palabras de vida eterna. No te soltaré, no me alejaré de ti. He encontrado la gracia de Dios. He encontrado la salvación. He encontrado la vida, la esperanza. He encontrado la paz, la luz, la verdad por tu gracia. Gracias porque yo no tuve la iniciativa para encontrarte, para asirme de ti. Tú me agarraste, tú me sostuviste. Fue tu iniciativa, es tu gracia la que me ha salvado. Cuando estaba sin destino, sin rumbo, sin saber a dónde ir, tú me encontraste. Por gracia. Fue tu amor el que me salvó. Fuiste tú, Dios, el que tomó la iniciativa. Esa es tu gracia, el regalo más grande, que no me ha costado. Le costó, te costó a ti, le costó al Hijo entregarse por mi pecado, por mi maldad, por mi orgullo, entregarse por mi desobediencia. Esa gracia la continuaremos experimentando hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra. Y aún nos tomará y nos llevará a la presencia del Padre. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Cuando Jesucristo vino, esa gracia se consumó y sigue viva, sigue vigente, porque también por gracia el Señor Jesús en su ministerio vigente sigue intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Así que, queridos hermanos, aunque terminemos este estudio de la gracia en unas 3 o 4 semanas, nuestra vida como hijos de Dios seguirá aprendiendo de la maravillosa gracia de Dios. Vamos a terminar orando con acción de gracias por la gracia de Dios. Y quiero orar como dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, en el versículo 4, con acción de gracias. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios, que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Doy gracias a Dios por su infinita gracias, por su infinita gracia. Señor, que tu gracia siga abundando en todos nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.